Buenos días para todos. A ver si este es el que se baja así nomás. Bueno, ¿me escuchan ustedes? Ahí está. Bueno, no rompí nada. Bueno, muy bien. Un gusto estar por aquí. Me siento más alto que la última vez. Bastante más alto. Da un poco de vértigo acá. Pero, bueno, ahora mientras cantaban esta canción que dice al único y sabio Dios, a Él sea la gloria, me estaba viniendo a la cabeza cuando Enrique nos contó por primera vez que tenía una propuesta para venir acá, a este lugar. Enrique, ¿está bien, Enrique? ¿Dónde anda, Enrique? Bien. Se opera mañana. Bueno. Nosotros estábamos allá en la iglesia de Reducto, Pablo también, bueno, Katy, otros. Y Enrique fue a contar que había tenido una propuesta de un hombre que ustedes conocerán, yo no lo conocí, que se reunían en un saloncito y que el hombre ya estaba veterano y que quería buscar a alguien que pudiera encargarse ahí del testimonio. Y yo sé que otros llegaron por otro camino, como Gustavo, creo que fue por otro camino, pero cuando Enrique va con esa propuesta a esa reunión de ancianos y colaboradores, que había 3 ancianos y como, yo qué sé, no sé, 5 o 6 colaboradores, todos miramos para arriba, ¿te parece? Y bueno, y él volvía al otro mes, porque era una vez por mes la reunión, y volvía y dice, que estuvieron pensando, ¿no? Y siempre mirando para arriba, hasta que un día dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto de Ituzaingó? ¿Y saben qué? De esas 10 personas que había ahí, por lo menos 7 dijeron no. No, Enrique, esto no puede ser de Dios. Fíjate que, bueno, y ahí había 10.000 argumentos, todos parecían válidos, ¿no? Y Enrique, que hasta ahí había sido muy caballero preguntando a ver qué opinaban, se puso malísimo. Se puso malísimo y nos relajó todo. En el buen sentido rezongó y dice, pero vos ¿cómo puede ser que el Señor me llama, no sé cuánto? Y después de su defensa todos dijeron, tenés que ir, ¿no? Y bueno, la prueba está acá, ¿no? La prueba, esta gente que está aquí, ustedes no entrarían en ese pequeño saloncito, independientemente de lo que se ha construido, ¿no? Por eso esa canción que dice al único y sabio Dios, porque nosotros que nos creíamos sabios ahí, tratando de dilucidar a ver qué era lo que Dios quería, evidentemente no le estábamos pegando mucho, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios. Bueno, le dejo los saludos a mi esposa, que no iba a venir igual porque tenía clase, pero al final se enfermó, así que está ahí en casa, se quedó. Sí, tranquila que está bien, no pasa nada. Bueno, los invito a abrir sus Biblias ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y vamos a ver un pasaje, vamos a leer un pasaje que podría tildarse de escandaloso, ¿sí? Y eso no debería sorprendernos, porque muchas veces la palabra de Dios es escandalosa. Y Dios mismo es escandaloso. A Dios le gustan los escándalos. Capaz que parece raro esto que estoy diciendo, ¿no? Porque sos un atrevido, ¿cómo a Dios le van a gustar los escándalos? Claro, lo que pasa es que la palabra escándalo nosotros la asociamos con algo malo en general, ¿verdad? Entonces, bueno, dicen, Dios no puede ser escandaloso. Pero, ¿saben? La palabra escándalo en el diccionario dice dicho o hecho que causa gran asombro o indignación en alguien, especialmente por considerarlo contrario a la moral o a las convenciones sociales. Como siempre hay una doble acepción, no sería una doble acepción, una doble aplicación. Es decir, un escándalo puede ser algo malo, algo contrario a la moral, ¿no? Y que causa indignación. Pero también puede ser algo bueno, asombroso, y que va contrario a las convenciones sociales, a lo que uno esperaría. Y es que Dios, como decía hace un rato, Él piensa diferente a como nosotros pensamos. Entonces, claro, algo que a nosotros es de una manera, para Dios es de otra. Pero lo más interesante es la palabra, el origen de la palabra. A mí me gusta más que el diccionario. Muchas veces voy, ahora es fácil con internet, ir a la etimología de la palabra. La etimología de la palabra es cómo se creó la palabra, qué significa la palabra misma. Y saben que la etimología de la palabra escándalo viene del griego escandalón, que nadie sabe acá griego, por supuesto, yo tampoco, pero significa obstáculo, ¿sí? Así que un escándalo es un obstáculo en el camino. Así que podemos pensar que hay escándalos buenos y escándalos malos, ¿no?
¿De qué dependerá que un escándalo sea bueno o sea malo? ¿No? Dijimos, un escándalo es un obstáculo en el camino. Yo vengo por un camino y me encuentro con un obstáculo. Y ese obstáculo me obliga a desviarme. Entonces, ¿de qué depende que el obstáculo o el escándalo sea bueno o sea malo? Claro, depende del camino por el que yo venía y para el lado que me voy a desviar, ¿no? Si yo venía por el mal camino y un obstáculo me hace desviarme a un buen camino, entonces es un escándalo bueno, un buen obstáculo. Ahora, si yo venía por el buen camino y un obstáculo me hace desviarme al mal camino, entonces eso es un escándalo malo. Y en la Biblia, desviar a una persona del buen camino, ser obstáculo de otro, es algo grave. ¿Sí? Les leo ahí porque no está acá en Mateo 1, pero en Mateo 18 dice así, el Señor, Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sí? Una piedra de molino era una piedra enorme que no te saca nadie del agua después de eso, ¿no? Era como un ancla. Dice, cualquiera que haga tropezar a otro, ¿no? Más vale que muera. Y ¿saben qué? En la versión del 9, que ya no la usamos más, cuando yo empecé a ir a la iglesia había defensores acérrimos de la versión del 9, te peleaban si no usabas esa versión, pero en la versión del 9, que tiene cosas muy interesantes, dice así el mismo versículo, cualquiera que no tropezara, haga tropezar, dice, cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la negase en lo profundo del mar, ¿no? Acá vemos la definición y la concordancia con esta palabra, escandalizar. Escandalizar es ser obstáculo de otra persona. Y está bueno esto de ser conscientes de que yo puedo ser obstáculo de otro, ¿no? Acá en la iglesia o en la vida, en la vida espiritual estoy hablando. A veces pensamos que nuestro pecado, es decir, la responsabilidad es individual. Si yo peco, bueno, es mi problema, ¿no? Yo y Dios y estoy en problemas. Pero las consecuencias no son solo personales, no es, bueno, es mi problema. Sino que lo que yo haga mal puede afectar a otro que viene en el camino junto a mí, ¿no? Y se tropieza y capaz que por eso se aparta, ¿no? Por supuesto, la responsabilidad será de él también, pero interesante pensar que puedo llegar a ser obstáculo de otro para que se desvíe del camino, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que su pecado terminó afectando a todo el pueblo, ¿no? De hecho, Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa, y me venía a la mente el pecado de Acán, ahí luego de la conquista de Jericó, cuando todo era fiesta, todo era un éxito, Dios los había bendecido, y de repente van a la siguiente batalla y lo revientan. Y dice, ¿pero qué pasó? Dice Josué. No puede ser, si Dios me mandó acá, ¿por qué me mandaste Dios acá? ¿Para que nos mataran? Y bueno, investigá, y ahí Dios le muestra que había alguien que había pecado en el pueblo. Y se ponen a buscar, y bueno, ahí salta Acán, ¿no? Que tenía que haber ido con los demás y destruir todo y no tocar nada. Se había encontrado un poquito de oro y plata, ¿no? y algo más, y se lo llevó. Y lo tenía en la carpa guardado, ¿no? Así que el pecado individual de este hombre, que después murió, afectó a todo el pueblo. Y eso fue un obstáculo para el pueblo en ese momento, ¿no? Ahora, hoy vamos a ver escándalos buenos. Escándalos buenos. Y eso es, el escándalo bueno es cuando vengo por el camino equivocado y Dios se interpone en mi camino y endereza mis pasos, ¿sí? Y en ese sentido Dios es un especialista. Y esto que digo de escandalizar, varias veces lo vamos a ver. Les leo otro versículo ahí en el aire, de Mateo también, capítulo 13, 54. Hablando de Jesús, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y hace estos milagros? Y el versículo 57 dice, y se escandalizaban de él, ¿no? Se escandalizaban de Jesús. Era un obstáculo para sus mentes ver que cuando Jesús viene, como dice acá, a su tierra, es decir, a la tierra donde nació, todo el mundo lo conocía y dice, pero este era el hijo del carpintero, si nunca estudió. Y de la manera que hablaba, todos se escandalizaban. Ahora, cuando uno se escandaliza, cuando uno tiene un obstáculo en el camino, ¿qué pasa? Bueno, no puede continuar. Y tiene que hacer una de dos cosas. O se desvía, o agarra un pico y ¿no? Empieza a romper la piedra y salta para arriba y sigue en el mismo camino empecinado. Entonces, cuando Dios pone un obstáculo, también nosotros podemos tener esa actitud de decir, pienso qué está pasando acá, ante este obstáculo,
y entonces me enderezo, aunque me tengo que torcer para enderezarme. Interesante eso, ¿no? Pero todos los caminos que al hombre parecen derechos, en realidad, son caminos de muerte, ¿no? O algunos. Así que a veces cuando me tuerzo, aparentemente me estoy enderezando, ¿sí? Y si me empecino en pasar por arriba ese obstáculo y seguir mi camino, y bueno, hago oídos sordos a lo que Dios me dice y sigo por el mal camino. Así que aquellos que escucharon a Jesús y lo veían hablar y era un capo, ¿no? Hablaba y hacía milagros, en su mente les explotaba la cabeza. Dice, ¿qué pasa acá? Bueno, la mayoría no logró razonar eso y siguieron adelante, ¿no? Por el mismo camino. Dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Está hablando de Jesús, Pedro. ¿Sí? La piedra que desecharon algunos, que era Jesús, vino a ser roca que hace caer. Y saben, gracias a las herramientas que hay en Internet, las palabras del original en griego es Petra escandalón, roca de escándalo. Jesús fue la roca de escándalo, ¿sí? De aquellas personas que se enfrentaron a él. Así que hoy Dios quizás quiera interponerse en nuestro camino y causar un escándalo en nuestra mente y bueno, y quizás tomar alguna decisión o si no simplemente sorprendernos, ¿no? De lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Así que lo invito a leer acá en Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos muy extraños. Dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Y no los voy a aburrir, así podemos seguir hasta el versículo 16. Donde dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Bien, hasta ahí vamos a estar leyendo. Y este es un pasaje que no elegiríamos nunca para leer, ¿no? Vamos a leer una genealogía. Cuando me acuerdo empezamos a ir a la iglesia, éramos gurises, y bueno, uno que empezaba por Juan o por Mateo, y dice, bueno, vamos a empezar, y empezaron a leer genealogía, y nosotros ansiosos, vamos a saltear este capítulo, y ahí siempre nos decían, no, hay que leer todo, si la palabra de Dios por algo está. Y dice, pero ¿para qué está esto? La verdad que no. Todos nombres raros, pero, claro, para nosotros son nombres raros. Y les cuento algo más. Vieron que acá dice Mateo, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, y de David hasta la deportación 14, y de la deportación babilónica hasta Cristo 14. Yo por esta generación así de sencilla casi me aparto. Porque cuando recién me había convertido, al poco tiempo me compré un libro de un científico que se llamaba Isaac Asimov, ¿no? Científico y cuentista de ciencia ficción, pero que se jactaba y era muy inteligente. Entonces había escrito un libro que decía Guía para entender la Biblia, pero él no era creyente. Entonces yo lo leí y él obviamente lo que quería demostrar es que la Biblia era mentira, que los escritores eran unos farsantes. Y uno de los pasajes que agarraba era este, dice, bueno, Mateo que dice que de acá son 14, de acá son 14 y de acá son 14. Dice, cuéntelas, no las van a contar ahora, después en casa cuéntelas, ni siquiera las que él anotó dan 14, porque en una metió 15. Entonces voy a decir, pero se equivocó Mateo, no sabía contar. ¿Qué no va a saber contar? Si era cobrador de impuestos Mateo, sabía contar, ¿no? Y entonces este hombre explicaba que evidentemente, y después va al Antiguo Testamento y dice, acá faltan generaciones. Se equivocó Mateo, o peor, farseó la historia para que le cierren los numeritos. Y ahí yo ya entré y dije, esto es una chantada todo, y ya no quería ir más a la iglesia. Gracias a Dios que tuvimos ahí un pastor, un anciano que se tomaba el tiempo de que nosotros íbamos con las preguntas, y él a veces no sabía contestar, porque la verdad que las preguntas nuestras eran estudiadas, ahí las buscábamos, ¿no? Se iba, volvía y me decía, tengo la respuesta. Y bueno, ahí quedábamos tranquilos, ¿no? Pero, si bien esto es cierto, acá Mateo
no menciona algunas generaciones y a eso quiero ir. La explicación exacta no la sabemos. Sí sabemos que Mateo sabía contar. Sí sabemos que Mateo no había ningún sentido en que quisiera cambiar los nombres cuando cualquier hebreo, que además esta genealogía estaba destinada a los judíos, a los hebreos, la sabían casi de memoria y la podían corroborar. O sea, no tenía ningún sentido que él pusiera la genealogía equivocada, ¿no? Aparecen varios elementos interesantes de los hebreos, como por ejemplo, cuando alguien dice que es hijo de otra persona, por ejemplo, cuando se dice que Jesús era hijo de David, como dice acá, obviamente Jesús no era hijo de David, ¿no? Era descendiente de David. Así que alguien dijera que era hijo de, podía ser su padre, pero podía ser su abuelo, podía ser su tatarabuelo, ¿sí? No era tan importante eso, sino lo que era importante era mostrar la descendencia de la persona. Así que muchas veces, para poder ir atando cabos y llegar a quien se quería llegar, que en este caso, justamente, una de las dos razones por las cuales Mateo empieza con esta genealogía, es que los judíos tenían varias promesas, y entre esas promesas era que el Mesías, el Salvador del mundo, tenía que ser descendiente de David y tenía que ser también descendiente de Abraham, ¿no? Entonces, él tenía que llegar a esos dos personajes. Y no fue por todos, uno por uno, si fue salteando. Hay otras teorías donde dice que algunos que hicieron mal las cosas también fueron como silenciados en esa genealogía, ¿no? Hay algunos reyes que estarían en esa genealogía que, bueno, parece que Mateo los castiga un poquito, ahí lo saca, pero no sabemos la verdad. Lo que sí sabemos es que Mateo no se equivocó y que lo que quería demostrar era que Jesús era descendiente de David y de Abraham. ¿Sí? Así que, bueno, Mateo se pone y se dispone a armar el árbol genealógico. Yo no sé si ustedes alguna vez armaron un árbol genealógico de su familia, pero cuando uno se pone a armar el árbol genealógico de la familia, uno tiene que investigar, ¿no? Porque hasta el abuelo andamos más o menos, hasta el bisabuelo conocemos, pero a veces tenemos que ir más arriba. Y cuando uno se pone a investigar, va a encontrar cosas que no son lindas, que a uno le gustaría decir, esta mejor no la pongo, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, yo quería sacar una ciudadanía europea. En el tiempo de la crisis, ¿se acuerdan? En el 2000, crisis, vivimos en crisis siempre. O sea, en todo tiempo hay crisis, pero en una de esas crisis dije, voy a sacar la ciudadanía europea por las dudas. Y como yo tenía descendientes, acá casi todos somos descendientes, casi todos, no todos, pero de Europa, ¿no? Italianos, españoles. Así que agarré y dije, voy a sacar la ciudadanía por mi apellido de mi madre, porque yo no tenía mucha relación con mi padre en ese tiempo, francés. Y mi madre trabajaba en la Embajada de Francia, así que tenía todo arreglado para sacar eso. Nos pusimos a investigar, a hacer el árbol genealógico y ¿saben qué pasó? Parece no. Mi tatarabuelo, que vino de España, era cura, ¿no? Y si era cura no podía casarse ni tener hijos. Entonces, claro, uno dice, ahí está. Y cuando nos pusimos a investigar, descubrimos que era cura. Y a mí, que yo quería la ciudadanía, digo, ¿qué me importa, mamá? Vamos a hacer la ciudadanía. Y mi madre, más pudorosa, dice, no, era cura. Dice, vamos a quedar pegados, dice. Yo trabajo ahí, porque trabajaba en la embajada. Digo, ¿pero qué importa, viste? No la vamos a sacar. Pero, maldición. Bueno, entonces digo, voy a tener que sacarla por la italiana. Así que me pongo a investigar la ciudadanía italiana. Empiezo a ver quién era el italiano hasta que encuentro a mi tatarabuelo el italiano. Encuentro la partida de nacimiento, todo. Era viudo. Así que tenía que conseguir la partida de defunción de la mujer. No sé, cuando voy a investigar, parece que era bígamo. Otro más. Y saqué los papeles mínimos necesarios y después me dijeron, ¿usted quiere saber si murió? No quiero saber nada, señor. Capaz que decían que no me correspondía porque era hijo de un matrimonio ilegítimo, ¿no? Así que lo cierto es que cuando uno se pone a investigar, como dice el dicho, en todo, ¿cómo que dicen? Se cocinaba, en toda casa se cocinaba, ¿no? En toda familia hay historias que uno normalmente la tacharía, ¿verdad? Sin embargo, Mateo parece que hace todo lo contrario. Va a escribir la genealogía y sin que nadie se lo pida, pone detalles para nosotros innecesarios que hace que le explote la cabeza a cualquiera que entendía en ese tiempo lo que estaba diciendo Mateo. ¿Por qué lo digo esto? Porque si se fijan, yo me los marqué en rojo, claro, Mateo menciona a 5 mujeres en esta genealogía. 5 mujeres. Fíjense, en el versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Menciona a Tamar. En el versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz.
y luego dice, Booz engendró de Ruth a Obed, menciona a Ruth. Y el versículo 6, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Está refiriéndose a Betsabé, ¿sí? la mujer de Urías. Bueno, y al final, obviamente, menciona más al final a María, que era la madre de Jesús. Bueno, que mencionar a María no es tan sorprendente porque de última es el último eslabón, ¿no? de esa cadena. Pero lo cierto es que en aquella cultura patriarcal y bueno, muy parecida a lo que era la nuestra hasta hace un tiempito en realidad, ¿no? Uno lleva el apellido de su padre, ¿verdad? Y sin embargo tiene la misma mezcla, en las mismas porciones de padre y madre, y sin embargo el apellido de la madre va desapareciendo, ¿no? Hoy ya no, hoy no puede elegir, pero lo cierto es que en nuestra sociedad es así, es una sociedad como en eso machista, y en aquel tiempo también la genealogía, lo único que le importaba es quién era el padre. La madre no, la madre estaba ahí. Sin embargo, Mateo menciona a Tamar, a Rahab, a Ruth, a Betsabé y a María. ¿Y quiénes eran estas mujeres? ¿No? Si hoy agarramos el diario del lunes, el diario El País, no sé qué diario les gusta leer a ustedes, y hubiese un titular sobre la vida de estas mujeres, podríamos leer algo así, ¿no? Tamar, una mujer viuda que se disfrazó de prostituta para seducir a su suegro y quedar embarazada. Está bravo el titular, ¿eh? Pero sería así, si conocen la historia o el que no la conoce después la puede leer. Una mujer que se disfrazó de prostituta para seducir a su suegro y quedar embarazada de él. Rahab, una mujer conocida por su profesión, ¿no? Prostituta o ramera. Ruth, la tercera mujer, una mujer moabita, hija de una relación incestuosa, ¿no? Porque Moab era un pueblo que desciende de una relación incestuosa. Y como dijimos al principio, cuando uno dice hijo de, no se refiere al hijo justamente necesariamente del padre, podía ser el abuelo, el tatarabuelo. Lo cierto es que Moab era un pueblo maldito, que nació de un incesto, es decir, de una hija que se acostó con su padre. O sea que también era como algo que al judío que le dijeran esto se le paraban los pelos. Y por último tenemos a María, una joven comprometida, sospechada de fornicación, porque la historia de que María era virgen, obviamente se imaginan, no la creían los que la rodeaban, ¿no? De hecho, en una discusión que tiene Jesús con los fariseos, cuando Jesús le dice, ustedes no son hijos de Dios, son hijos de vuestro padre el diablo, los fariseos le dicen, bueno, por lo menos no somos hijos de fornicación, le dicen, ¿no? Como diciendo, todos sabemos esta historia. Eso es lo que ellos pensaban en realidad. Nosotros sabemos que no era así. Pero aún dejando a María de lado, estas otras 4 mujeres eran un escándalo que estuvieran en esta genealogía. La pregunta es, ¿por qué Mateo las incluyó? ¿Para qué lo puso? Era como mi tatarabuelo, ¿no? Podía no haberlo puesto, no era necesario. Sin embargo, él las pone. Evidentemente, de la mano de Dios, de la guía de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, Mateo las pone, Dios quiere obstaculizar, ¿no?, el camino de aquellos que leían esta genealogía, ¿no? Causar un escándalo y que ellos tengan que ver algo más de lo que surge a simple vista. Jesús era descendiente de David, sí, pero ¿para qué las puso? ¿Por qué? Y ahí aparecen las posibles respuestas, ¿no? A lo largo de los años de la vida, ¿no? Los creyentes han tratado de decir por qué Mateo puso a estas mujeres, ¿no? No sé si llegaremos a la respuesta final, pero algunos dicen, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Por qué las puso? ¿Qué les llamaría la atención de ellas? Bueno, los titulares que recién leímos, ¿no? Saben, algunos dicen, estas mujeres eran pecadoras, ¿no? Ya escucharon los titulares del diario, ¿no? Eran unas pecadoras. Como decía un amigo nuestro, pecador, ¿no? Eran unas pecadoras. Ahora, yo pregunto, ¿y los demás no eran pecadores? Abraham, ¿no? Porque dice que Abraham menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿y ellos no eran pecadores? Bastante, ¿no? Abraham mintió a Faraón y le entregó a su esposa diciendo, esta es mi hermana, y casi Faraón se acuesta con la esposa. Ah, pero las pecadoras eran ella. Él también era pecador, ¿no? Jacob tiene prontuario largo también, ¿no? Engañó a su padre, a su hermano, le robó la herencia, se podría decir. Judá, que menciona a Judá después, es el que ideó la venta de su hermano como esclavo, de José.
No lo quiso matar, es el más bueno de todos, digamos, ¿no? Pero era el más negociante. Dicen, vamos a hacer plata. Y lo vendió al hermano. ¿Sí? De hecho, después de eso, él quedó mal. Ahora vamos a ver, pero la Biblia, cuando viene la historia de José, se viene relatando la historia de José, y como fuera de contexto, hay un capítulo destinado a la historia de Judá, que dice que dejó a sus hermanos y se fue. Los abandonó. Y se fue a una tierra que no era la tierra prometida, que no era la tierra que Dios quería que estuvieran. Y ahí es donde se gesta toda esta historia con Tamar, ¿no? Ese pecado ahí. Y así podríamos seguir, ¿no? Menciona a David. David, sí, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que hizo matar a Urías, así que se convirtió en un asesino, en un adúltero. Salomón, que tuvo más de 1000 mujeres. Así que esa respuesta que eran pecadoras, como que, sí, eran pecadoras, pero ellos también. No viene por ahí. ¿Por qué entonces las pone Mateo y dónde quiere resaltar algo? Bueno, hay otros que dicen que, buscando, ¿no?, algo, dicen, lo que pasa es que estas mujeres, justo, eran todas extranjeras. Ninguna era del pueblo de Dios. ¿Sí? Venimos en la genealogía de los hombres del pueblo de Dios, desde Abraham para abajo, y estas mujeres no eran del pueblo de Dios. Bueno, primero, no es del todo cierto, porque habría que sacar primero a María, porque María también era judía, digamos, así que ahí ya no cierra la teoría. Pero sí es interesante ver que las otras 4, que en principio podrían escandalizar, eran extranjeras, o al menos se cree que eran extranjeras, porque Tamar es esta mujer que Judá consigue para su hijo. Judá deja a sus hermanos, ¿no? José, que lo vende, y a sus otros hermanos, y se va a vivir a la otra tierra, y ahí se casa con una mujer cananea, Judá. ¿Sí? Tiene 3 hijos, que eran, por ahí tengo Onán, y el otro, ya vamos ahí, por ahí lo vamos a encontrar. 3 hijos tiene. Y le consigue una esposa a su hijo mayor, que es Tamar. ¿Sí? Así que se cree que, bueno, que era de esa zona, que era cananea. Rahab era cananea, estaba ahí en Jericó, la prostituta de Jericó. Ruth, como leímos, era moabita. Y Betsabé se cree que era etea como Urías. Urías eteo era otra tribu, otra raza, llamémosle. Y es interesante eso porque el hecho de que ellas fueran extranjeras las excluía de las promesas de Dios, del pacto de Dios con su pueblo. O sea, ellas no tenían posibilidad, en principio, digamos, de ser parte del pueblo de Dios ni de salvarse, a menos que se hicieran judías. Así que hay algo interesante ahí. Ahora, lo que es un hecho, que estas mujeres tenían la vida, o vamos a verlo rápidamente ahora, tenían la vida destruida, o por su propio pecado o por el pecado de otros. Su vida había sido destruida. Así que es muy interesante eso, porque yo pensaba eso, si alguien está escuchando hoy acá y piensa que su vida, no sé cómo están ustedes, cómo está su situación, pero están pasando por un momento, o conocen de alguien que está en un momento donde su vida se podría decir que está casi destruida o se está destruyendo, ya sea por su propio pecado, por el camino que han escogido, por ese camino, ¿no?, equivocado, o porque le están pasando cosas que uno no puede hacer nada y decís, esta vida no va a tener arreglo. Bueno, acá les tengo una frase de Corrie ten Boom que dice, no hay ningún pozo tan profundo que el amor de Dios no sea todavía más profundo para poder alcanzarlo. ¿Sí? Y Dios se deleita en mostrar su gloria y su gracia, mostrando su amor y interceptando vidas, ¿no?, cambiando vidas que podrían estar destruidas. Así que yo rápidamente les voy a contar, digo rápidamente y no sé, capaz que el tiempo pasa, pero Tamar, esta historia de Tamar. Tamar, entonces, es la esposa que Judá le consigue a su hijo mayor que se llamaba Y aceptemos que ella era cananita, digamos, que no era del pueblo de Dios. Conoce a un hombre que era del pueblo de Dios, que era Pero dice la Biblia, ahí en el libro de Génesis, capítulo 38, no me lo anoté, que desagradó a los ojos de Dios lo que hizo O sea que un hijo de Dios estaba en pecado, era hizo algo que estaba mal, y como consecuencia, Dios le quita la vida y muere. Entonces, esta mujer, Tamar, que por supuesto también era pecadora, por el pecado de su esposo, que no sabemos cuál era, sufre la viudez, ¿no? Imagínense, bueno, quienes lo han vivido, queda viuda. Su vida
¿no? Viuda joven además, ¿no? Su vida destruida, su esposo ha muerto, pero ha muerto porque había pecado, ¿no? Así que el pecado de otros la está afectando también ahora, ¿no? Y ella queda viuda ahí. Y bueno, había una costumbre que a nosotros nos puede parecer un poco ridícula, pero o también escandalosa, que si una mujer joven quedaba viuda, y esto también está en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, la costumbre, y lo dijo Dios que lo hicieran, era que se casara con su cuñado, ¿no? Así que se quedó viuda y tenía que casarse con su cuñado. Así que iba a la casa del cuñado y decía, te tenés que casar conmigo. Y el cuñado podía decir que sí o que no. Y dice en Deuteronomio 25, las cosas que dice la Biblia, ¿no? Dice que si el cuñado decía que no, no había ningún problema. Ella tenía que llamar a los ancianos del pueblo, volver a la casa, volver a preguntarle si te querés casar conmigo, y si él decía que no, le tenía que sacar un zapato y escupirlo en la cara. ¿Qué tal, eh? Y a partir de ahí, a esa casa le decían la casa del descalzado. Y ese era el descalzado. Esto todo está ahí en Deuteronomio 25, ¿no? Aunque no lo crean. Bueno, así que Tamar se queda viuda y entonces la costumbre decía que se tenía que casar con el otro hijo que dijimos llamaba Onán. Así que Judá la casa con Onán. Pero Onán no quería darle descendencia, que era el gran deseo que tenía Tamar. Ella quería tener hijos, quería tener una familia. Por eso, aparte, además de viuda, no tenía hijos todavía. Así que la casan con Onán, pero Onán no quiere tener hijos con ella, no le quiere dar descendencia, no sé por qué. Hace ahí algunos malabares y no la deja embarazada nunca. Y eso desagrada a Dios y Dios también le quita la vida a Onán. O sea que la pobre mujer que no había hecho nada más que querer tener hijos, queda viuda 2 veces. ¿Está? Y el descalzado también murió, que era Onán. El descalzado también murió. Así que la costumbre decía que ahora se tenía que casar con el otro hijo. Se llamaba Selá. Selá. Pero Judá dijo, no, minga. Mirá si se me muere también, dijo Judá. Entonces le dijo, no, Selá es muy chiquito, es muy joven todavía. Después te lo voy a dejar que te cases con él. Y lo mandó bien lejos. Y Tamar se quedó esperando y nunca llegaba el día y se dio cuenta que esto es puro verso. Dijo, no me va a dar nada al esposo de su hijo. Así que ahí sí, ya luego en esta vida que estaba totalmente vapuleada y destruida, ya cae ella también, ¿no? Y se le ocurre un plan macabro donde se disfraza de prostituta, sabiendo por dónde iba su suegro, ¿no? Habitualmente, y ahí lo seduce y bueno, finalmente queda embarazada, ¿no? Y además, en aquella noche le pide como prueba, porque no tenía ni dinero este hombre, que no sé cómo llegó a eso, pero no tenía ni dinero, le deja como garantía de que le iba a pagar después su bastón, su capa y ahora no recuerdo qué más, ¿no? Entonces, al otro día, cuando él manda pagarle a esta mujer, que supuestamente era prostituta, nadie la encuentra, ¿no? Y bueno, no le puede pagar por el servicio, digamos, ¿no? Pero casualmente, a los meses, se entera que sería su nuera. Su nuera estaba embarazada. Y dice, esta es una pecadora, una fornicaria, una adúltera, y dice, hay que matarla, ¿no? Y cuando él manda que la maten, ella dice, sí, mátenme, pero tengo una cosita nomás que le quiero decir. Y le manda las pruebas, el bastón, la capa, y dice, yo estoy embarazada del dueño de estas cosas. Y el dueño de esas cosas era él. Por eso él termina diciendo, versículo de Génesis 38, fíjense, se los leo porque no lo está pasando ahí, Génesis 38, 25 y 6, dice, pero ella cuando la sacaban para matarla, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, y se las manda. Dice, el sello, que era el anillo, el cordón, que yo que sé qué era, ahí una tela ahí, y el báculo, el bastón. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo. Eso dijo Judá, más justa es ella que yo, ¿no? Hoy miramos la historia y dicen, eran pecadoras. Sin embargo, Judá dice, más justa era ella que yo. Judá era más pecador, por lo menos se reconoce más pecador que ella, por cuanto no le he dado a Selá mi hijo y nunca más la conoció, nunca más se juntó con ella en la intimidad, está hablando, ¿no? Así que acá tenemos una historia donde esta mujer que, bueno, uno podría decir, su vida estaba casi destruida, sin embargo, bueno, pasa de esa destrucción, que no sabemos cómo sigue la historia de ella, pero su vida se encausa y ella está ahí en la genealogía del Salvador, ni más ni menos, ¿no? Termina siendo, ¿no?, la tatarabuela de Jesús.
¿sí? Y de Rahab, por ejemplo, Rahab, también la prostituta de Jericó, una mujer que estaba en esa ciudad que el pueblo de Dios iba a atacar y la iba a destruir. Y una cosa interesante que estaba viendo es que Dios ya estaba obrando en el corazón de Rahab, ¿sí? No es que la fe le viene de la nada, ¿no? Porque cuando aparecen estos espías, que eran del pueblo de Dios, a destruir esa ciudad supuestamente, o sea, iban a destruirla después, miren lo que dice Rahab. Esto está en Josué, capítulo 2, versículos 8 al 11. Si quiere alguno va, y si no, me cree nomás. Josué 2, del 8 al 11. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, ¿no? Habían ido unos espías del pueblo de Dios a esa ciudad, porque iba a ser conquistada luego. Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, versículo 9, dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo. Y al final del versículo 11 dice, el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo y en la tierra. ¿Sí? Así que esta mujer que uno fácilmente diría la prostituta, resulta que Dios se venía trabajando en ella. Y no es que ahora que llegaron estos dos hombres ella se pone a pensar a ver si podrá reencauzar su vida. Esta ciudad, que se acuerdan cuando años antes iba a ser atacada por el pueblo de Dios, se asustaron, ¿no? Lo del pueblo de Dios, ¿por qué? Eran gigantes, dice, estos nos van a matar como hormigas. Ahí va. Pasados los años, esta mujer dice que en esa ciudad todos tenían miedo de ellos. Estaban aterrorizados, ¿no? Los mismos gigantes, no creo que se hayan achicado, los mismos gigantes estaban aterrorizados ahora de lo que podía llegar a ser el pueblo de Dios si lo llegaba a atacar. ¿Y por qué? Bueno, ella dice, todos tenemos miedo de ustedes, cada habitante en esta tierra vive aterrorizado. ¿Por qué? Dice el versículo 10, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo. O sea, ellos habían enterado de un milagro que había hecho Dios y eso era un escándalo, un obstáculo en su vida para seguir adelante. Ellos vivían sin Dios, o tendrían otros dioses, y ahí van por su camino y se enteran el milagro que Dios había hecho con este pueblo. Y desde ese día, su vida no podía ser la misma. Claro, algunos decidieron pasar por arriba de la piedra y seguir como si nada. Pero Rahab no pudo seguir igual, y parece que ahí ya en su corazón empezó como a cambiar de camino, ¿no? Y ella quería confiar en Dios, quería ir por el camino de Dios, ¿no? Por eso les habla de que ella sabía que el Señor les ha dado esta tierra incluso, ¿no? Ya sabía que esa tierra iba a ser conquistada. Y bueno, ahí quien conoce la historia, ella arregla, hace un pacto con ellos para que cuando sea derrumbada la ciudad, la rescaten a ella, ¿no? Manden a alguien a rescatarla y ella poder sumarse y empezar una nueva vida con el pueblo de Dios. Y así fue como ocurrió. Y no solo empezó una nueva vida, una nueva oportunidad, sino que además termina siendo la tatarabuela del Salvador, el Señor Jesús. Increíble, ¿no? Y la otra mujer que está en la genealogía, también la conocemos muchos, o la mayoría, es Betsabé, ¿no? Betsabé, la pobre vecina que vivía al lado de la casa del rey David, ¿no? Yo llegué a escuchar un mensaje, me acuerdo una vez, que le echaban un poco más toda la culpa a Betsabé por haber tenido relaciones sexuales con el rey David, ¿no? Porque ¿qué hacía ahí al lado? Sabiendo que el vecino tenía un balcón, se bañaba desnuda, no se cubría, era todo, ¿no? Y le daban ahí toda una historia especulada, ¿no? Lo cierto es que si el rey llamaba a cualquier mujer, la única chance de salvarse de eso era decir, que me maten, ¿no? Y decirlo es muy fácil, ahora hacerlo es otra historia, ¿no? Ella tendría que haber pagado con su vida la decisión de no querer estar con el rey. Pero además, no solo era el rey, era el héroe de Israel. O sea, el mismo, nos cuesta a nosotros congeniar estas dos historias. Uno dice, no puede ser, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, era un asesino, un fornicario, un mentiroso, era todo mal, ¿no? Entonces,
Hoy si lograsen, hoy que está de moda ciertos políticos y cosas que están ahí tratando de ver si realmente eran unos abusadores o no, y está todo el poder atrás defendiéndolos, ¿no? Seguramente. Esto era lo mismo. El rey David era el héroe de Israel. Era el pastorcito que había vencido a Goliat, no era solo el rey. El héroe que venció a Goliat. Era aquel que cuando el rey era Saúl, volvía de la guerra y todos cantaban, Saúl hirió a miles, pero David hirió a 10.000. ¿No? Y Saúl moría de envidia porque todos lo amaban a David. ¿Quién iba a pensar o a creer lo que pudiera decir esta mujer? Nadie. No tenía ninguna chance, ¿no? Y claro, alguno dice, bueno, pero no le fue tan mal. De última, salió de la pobreza para terminar esposa del rey. Pero tampoco es esa la historia, ¿no? Porque ella fue una de las esposas del rey. No es que David la tomó y vas a ser mi esposa. Después sí las cosas cambiaron. Ella era una de las esposas del rey, ¿sí? Él tenía por lo menos 7 esposas. David tenía por lo menos 7 esposas. Así que en la semana de 7 días, con suerte le tocaba un día a la semana ver al rey, ¿sí? Esa es la realidad, ¿no? Así que esta mujer que no había hecho nada más que estar en su casa, bañándose, termina viuda, también otra viuda más, termina viuda, termina perdiendo un hijo, porque su hijo muere, como consecuencia de ese pecado, ¿no? Su hijo muere, así que pierde un hijo, pierde su esposo, pierde su vida y pasa a ser una de las esposas del rey. Está bien, no le faltaría nada, pero ¿se sentiría amada en ese momento? No creo. O sea, pobre mujer. Y cuando el profeta enfrenta a David para que se arrepienta, la Biblia misma nos da testimonio de que o ve a Betsabé como una inocente, ¿no? Porque dice que el profeta Natán se enfrenta a David y le dice, tengo una historia para decirte, para que juzgues, y le dice en Samuel 12, 2 Samuel 12:4, dice que un hombre pobre tenía una ovejita, solo una ovejita, y había un vecino rico que tenía muchas ovejas, y como quería hacer un asado para agasajar a uno ahí, y no quería matar a sus propias ovejas, dice... Y vino uno de camino, el hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, un visitante, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, ¿no? Y esta oveja que representa también la inocencia, ¿no? La pobre ovejita que estaba ahí, ¡pumba!, fue la que el rey David se llevó para su casa, ¿no? Era Betsabé, ¿no? Así que bueno, como podemos ver, y ya terminando, lo escandaloso de esta genealogía, en definitiva, es la gracia de Dios, ¿no? Si uno tuviera que ponerle título a este mensaje, diría la escandalosa gracia de Dios. Porque Él se presenta, se convierte en un obstáculo, Dios, en la vida de mujeres, en este caso, pero también de otros, porque Judá, por ejemplo, también, Judá era un hijo apartado. Judá se había apartado del rebaño, se había apartado del pueblo de Israel, y luego de toda esta situación él vuelve. Él vuelve con sus hermanos, y lo encontramos al final de sus días con sus hermanos, ¿no? Y puedo asumir también que quizás Tamar, aunque nunca más la conoció, como dice ahí, bueno, reordenaron las cosas y quizás hasta que se casó con el otro hijo, no tengo ni idea, pero... termina siendo parte de la descendencia y seguramente de la familia. Así que Dios se le presenta en la vida de estas mujeres cuyas vidas estaban destruidas y las rescata, ¿sí? Obstaculizando sus vidas. La vida de ellas nos da esperanza para aquellos que alguna vez hemos fallado a Dios, ¿no? Porque puede ser por el pecado de otros o por nuestro pecado propio, ¿no? Esa canción que dice, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? ¿Cuántos de los que estamos acá, ojalá todos pudiéramos decir no? Y sé que muchos van a decir no, pero ¿cuántos podrían decir, yo me aparté? Durante un tiempo me aparté, ¿no? Estaba lejos de Dios. Físicamente dejé la iglesia, la congregación, seguramente, y otros podríamos decir, yo me aparté, pero no me fui de la iglesia, estaba en la iglesia. Para estar apartado no se necesita irse del salón, ¿no? Lógicamente, cuando uno está apartado empieza a restringir los vínculos espirituales, ¿no? Alguien preguntó la vez pasada, ¿cuándo se aparta un cristiano? Y le contestaron, cuando se borra de los grupos de WhatsApp.
Y no es así, ¿verdad? Pero claro, es un síntoma. Es un síntoma. Cuando ya se borró fulano y yo, ahí nos damos todos cuenta que anda mal, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta antes, porque uno se empieza a apartar antes. Y bueno, aquellos que alguna vez nos apartamos y hoy podemos decir que estamos aquí, obviamente lo vivimos, pero estas historias nos dan esperanza, ¿sí? Nos da consuelo también para aquellos que cargan o cargamos, todos tenemos dolores, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? De situaciones muy duras que han vivido en la vida, que cuando ocurren en el momento vos decís, de esta cómo salimos, ¿no? O cómo sale el otro, ¿no? La pérdida de un ser querido que no tiene arreglo. ¿Salimos de esta? Salimos, sí, salimos. Lo vemos aquí y lo vemos aquí. Podemos ver y saber y dar testimonio que muchos han sufrido situaciones y Dios los sacó adelante. Dios los sacó adelante. Y aún así, en esas circunstancias, todavía podemos mirar para atrás y, aunque lo que fue malo, decir, hubo cosas buenas o Dios me enseñó otras cosas que, y bueno, no las hubiera aprendido quizás de otra manera, ¿no? O sea que en ese camino por el cual Dios me forzó a ir, pero que yo acepté porque el obstáculo me llevó para ahí, Dios tenía preparadas esas cosas que dice ahí, ¿no? En Efesios, buenas obras que Dios tenía preparadas de antemano, eran en su camino, en el camino ese del desvío, donde estaba el obstáculo y yo tuve que ir con tanto dolor. Donde abundó el pecado, abundó aún más la gracia. Así que bueno, solo esa frase, ningún pasado es tan malo para la gracia de Dios, ningún dolor es tan profundo para la gracia de Dios y ningún pecado es tan grande para que la gracia de Dios no lo solucione. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y nos vayamos pensando en esto, ¿no? En la gracia de Dios y lo bueno que es Dios. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por poder abrir tu palabra y ver estas historias que a veces podemos pasarlas rápidamente, pero que cuando nos detenemos vemos el sufrimiento que había en esas vidas, los errores, los desvíos, y podemos también pensar en nuestra vida y ver que también muchas veces estuvimos o desviados o a punto de desviarnos, con cargas, con dolores, y tú nos rescataste, Señor. Te presentaste en el medio, en el camino, a través de un hermano, a través de una situación, y nos llevaste por un nuevo camino, Señor, de tu mano. Nos enseñaste cosas. Te damos gracias por eso, Señor, gracias porque también la persona de Jesús es un obstáculo para la humanidad, para que tenga que detenerse y pensar en su pecado, en su destino de condenación y poder entonces asirse de ese regalo de salvación que encontramos en Jesús, cambiando de camino y yendo por el camino de Jesús, Señor, de la vida cristiana. Te agradecemos por eso, Señor, y te pedimos que nos ayudes a disfrutarlo y a tenerlo siempre presente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.